tenemos una perspectiva de cuadro inclinado y tenemos la posición, por ejemplo, o vamos a hacerlo para que resulte más simple, una perspectiva sin ser de cuadro inclinado. Entonces tenemos un cuadrado, por ejemplo este en perspectiva, y nos piden que calculemos el reflejo de este cuadrado. Realmente no es el reflejo del cuadrado, sino lo siguiente, ¿no? Si hacemos aquí una línea vertical, al hacerla vertical tenemos aquí este segmento y aquí este. Bueno, por último, si ahora hago aquí esta línea que viene hacia esta fuga, ahora vamos a hacer que, por ejemplo, esto caiga aquí, que entre dentro. Vemos que sí, que entra dentro, y si no entra dentro podemos coger otro punto, por ejemplo este. Entonces vemos que viene por aquí, fuga hacia aquel punto, y ahora este punto alineado con este es tal que obtenemos aquí otro punto de corte que estará alineado con la vertical, ¿vale? Entonces ya hago aquí la vertical, quito las hojas de atrás para no confundir el extremo. Entonces decía que estos dos puntos están alineados en una línea vertical. Entonces tengo la fuga 1, la fuga 2 y la fuga 3. Tengo que esta línea ya no la necesito. Y tengo aquí, para entenderlo de forma práctica, una tabla que está flotando en el agua en una posición inestable, por lo que va a durar muy poco en esa posición. Aquí tenemos la línea de flotación y aquí estaría la tabla, ¿vale? Bueno, entonces se pide calcular el reflejo de esa tabla, sabiendo que, por ejemplo, el punto de vista no nos lo tendría que dar, pero bueno, porque habíamos dicho que esto era un cuadrado, entonces lo podemos calcular, pero bueno, vamos a darlo, ya que no es objeto de este ejercicio calcular eso, que sería un ejercicio de restitución. Entonces tenemos la posición de la semicircunferencia que incluye, a ver, hacemos la vertical, corta aquí y por tanto el punto de vista quedará sobre este arco. Y como ahora ya quitamos lo del cuadrado, no sabemos dónde hay un cuadrado, pues marco el punto de vista a voluntad, aquí, abatido, ¿vale? O sea que si lo giramos 90 grados estaría aquí, ¿vale? Bueno, se pide calcular el reflejo de esta tabla que está aquí. Bueno, es muy sencillo porque es una simetría espacial, entonces no tendría más que coger aquí esta medida y hacer aquí una medida igual, sin más, ¿no? Prolongando aquí las líneas verticales, obtendría entonces su simetría en la parte inferior, y esta línea también será paralela a esta de aquí y por tanto tendrá la misma fuga, ¿no? Y pasará por estos dos puntos porque al estar en el plano de simetría son simétricos de sí mismos, ¿no? Puntos dobles que se llaman. Y entonces la reflexión de este objeto es este. Y si nos fijamos, esto viene a parar aquí. Ahora si prolongamos esta línea y prolongamos esta, bueno, debería caer también aquí enfrente a igual distancia, ya que es una simetría espacial también. Entonces hacemos este arco y al prolongar la vertical por este punto, si somos precisos, pues en realidad este punto, estos tres están alineados con este. Y estos tres también están alineados. Y efectivamente se cumple que esta medida es igual que esta, ya que por simetría este punto cae a igual distancia respecto a la vertical. Y esto sería la proyección de la tabla sobre el mar, en este caso, si entendemos que este es el horizonte. Vale, tenemos aquí el punto de vista, el punto principal caerá sobre una línea vertical, aquí. Y aquí tenemos el punto principal. Se nos pide ahora el ángulo que forma en el espacio esto, alfa, ¿no? Que será igual que este, por supuesto, ¿no?
y también igual que este, por efecto de la reflexión, ¿no? Ya que esta medida es igual que esta. Y por tanto en el espacio esta hipotenusa y esta hipotenusa son iguales, ¿no? Y también este cateto es coincidente, es el mismo, ¿no? Bueno, pues decíamos ángulo que forma. Bueno, pues tenemos aquí P, ¿no? Entonces sabemos que si P está a esta distancia, podríamos dibujar aquí la distancia esta, ¿no? Entonces, al girar así, podríamos hacer esta línea y ahora vemos que es el ángulo que forma esta línea, ¿no? Con esta, ¿no? O sea que podríamos venir aquí a hacer este arco y hacer esto. De manera que si cogemos esta medida y hago aquí este arco, estoy pasando ya el ángulo aquí. Entonces el ángulo este realmente es este, ¿vale? Ángulo alfa, ¿vale? Y esto lo podemos ver en el espacio si cogemos y recortamos, cojo unas tijeras y recortamos este triángulo. Entonces viene desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Entonces recortamos este triángulo. Entonces decíamos que el fundamento espacial era realmente el punto de vista queda aquí a esta distancia, ¿no? Y desde esta distancia hacemos esta línea, ¿no? Y esta línea realmente es la hipotenusa que me define la fuga, ¿no? Entonces si yo hago ahora este arco, que sería lo mismo que hacerlo aquí así, si hago este arco haciendo centro aquí, hago arco al centro en F1, si nos fijamos estoy pasando ese ángulo aquí, que es este. Ese ángulo espacial, la altura del punto de vista que daría aquí es este cateto, ¿no? Y esto lo puedo colocar así, ¿no? Entonces sería girar esto así, para obtener ahí el verdadero ángulo. Ahora ya sé que el verdadero ángulo que forma, pues como decíamos, esta línea y esta, o sea, esta línea respecto a su proyección ortogonal en el plano del mar, pues es el ángulo alfa que queda definido por esto, ¿no? Bueno, pues ese sería el resultado final. Solo decir que la reflexión cambia de posición según el punto de vista, cosa que no pasa con las sombras, ¿no? Por ejemplo, si tengo un punto P que se refleja en el agua aquí, P', si yo lo estoy viendo desde aquí, pues veo que su reflejo realmente pues cae aquí. Pero si alejo el punto de vista aquí, entonces el punto reflejado yo lo veo realmente en otra perspectiva, ¿no? O sea que según me desplazo hacia atrás, el punto se viene conmigo, ¿vale? En cambio, la sombra es invariable, porque si un objeto proyecta aquí su sombra, me puedo mover lo que sea, que la sombra sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Entonces, por eso los brillos, los reflejos en una superficie siempre se mueven con el observador, pero las sombras nunca. Entonces tenemos, por ejemplo, una vasija y que tiene ahí un lustre, una zona de brillo, y una zona también de reflexión de luz, ¿no? Y una zona de sombra. Bueno, pues la zona de sombra ya decíamos que esta zona era invariable. Me puedo mover siempre. Si dibujo estos puntos encima de la sombra va a estar ahí mientras el punto de luz esté fijo. Ahora bien, como me mueva el punto de luz, que es el brillo que está reflejando, pues por ejemplo un foco de luz, si yo me muevo hacia aquí, pues la luz se mueve conmigo, y también las zonas de reflexión de luz, ¿no? Por lo que acabamos de ver, mientras que la sombra depende de la intersección de los rayos de luz con, en este caso, un plano sobre el que se proyecta la sombra, ¿no? Nos decíamos que las sombras son invariables, no se mueven, son estáticas, mientras que los efectos de luz y reflexión son objetos que se van moviendo, ¿no? Pues entonces tendríamos en este caso también que, como aquí es una simetría espacial, pues bueno, la simetría espacial de un reflejo sí que sería estática, ¿no? O sea, respecto a esto, este punto siempre va a ser invariable, pero según mi posición del punto de vista, pues se va a ir cambiando la posición del reflejo de esa figura.